Bienvenidos a un nuevo encuentro de estas charlas que hacemos con distintos legisladores, diputados, senadores de nuestros distintos congresos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la ciudad. En este caso nos acompaña la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. Gracias por estar. Un placer. Guadalupe, quiero arrancar esta charla como si estuviésemos frente a un grupo de chicos, de estudiantes que por ahí desconocen la tarea legislativa y preguntan ¿de qué trabaja Guadalupe? Ok, Guadalupe es senadora por la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. El Senado Nacional está conformado por solamente 72 senadores. Los diputados, hay como, si bien no lo dice así taxativamente, los diputados eligen cada X cantidad de habitantes en una localidad. Entonces, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, como tiene muchos habitantes, tiene muchos más diputados y diputadas. En el caso del Senado son siempre los mismos. Son 3 senadores por provincia. Se entiende que los senadores representan a su provincia en el esquema nacional y federal de nuestro país. Por eso, independientemente de una provincia grande como la provincia de Buenos Aires o Tucumán, por ejemplo. exactamente, es la casa del federalismo, donde cada provincia, independientemente del poder económico, de la cantidad de población, de su extensión territorial, tiene el mismo peso. Y lo que se eligen son 2 senadores, los elige el partido que más votos saque, y un senador por la minoría, el segundo partido. Bien. Y de esta forma, de hecho, por eso la vicepresidencia del país es la que hace la presidencia del Senado, que no te pasa en diputados. En diputados, un miembro de la Cámara es el presidente de diputados, porque acá de alguna forma es el concierto nacional, ¿no? La presidencia nacional presidiendo el concierto de las provincias de la Argentina. A ver, si sigo tu razonamiento, puedo pensar que entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores es más democrática y federal en cuanto al reparto de las bancas. No sé si democrática, creo que democrática para mí es diputados porque es el voto de la gente, pero sí claramente es federal, porque, insisto, no importa ni la presión política ni el nivel de cantidad de habitantes que tiene una provincia. Todas las provincias en ese ámbito valen exactamente lo mismo. Por eso te digo, sí estoy de acuerdo que es el lugar del federalismo por excelencia. Venís de la gestión, fuiste ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad, pasás al ámbito legislativo. Diferencias, primero vamos por las diferencias que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, y después voy por las similitudes. Muchas diferencias, aparte yo trabajo en la gestión del Ejecutivo en la ciudad desde el año 2007. Y el Ejecutivo a mí me encanta porque vos tenés la capacidad de resolver y de hacer cosas pequeñas, no importa, a veces es simplemente resolver la licencia de un trabajador o en el caso del desarrollo social, una asignación, ¿no? Y sentís que le cambiás la vida a la gente con nombre y apellido, como muy cercano. Y si bien te frustrás, en todos lados te frustrás, como podés hacer tantas cosas y los resultados los ves en el momento y estás a 1000 todo el santo día. En el Senado no, el Senado es distinto, las conversaciones son, a veces con mi equipo decimos, son conversaciones de grandes, ¿no? Se definen los destinos del país. Y se definen las leyes que van a quedar en un trabajo serio millones de años, muchos años van a formar parte del cuerpo normativo de un país, son el ordenamiento. Pero es cierto que esos procesos son procesos más de diálogo, más de debate, en términos generales, no necesariamente ahora, pero digo, y los resultados son un papel, una ley, un cuerpo normativo que a veces es como difícil ver cómo impacta. Distinto es una reforma jubilatoria que lo ves, pero aún así hay como una distancia de la cara de las personas, que a mí me gusta un montón, pero es cierto que es el lugar de relevancia de la Argentina, de su sistema democrático. Ahí planteamos entonces las diferencias que hay entre uno y otro rol. Y en cuanto a las similitudes, imagino que esto último, ¿no? Digo, ambas tienden a resolver un problema. Por ahí una con mayor o menor grado de cercanía. Yo lo que le veo en los dos, y en términos generales se lo veo a todos los que y todas participamos en la vida política, es la vocación de querer construir un país mejor. Es la vocación por lo público, es la vocación porque lo que le pasa al otro, por más que no sea tu realidad ni te afecte a vos,
te resulta importante. Digo, a mí la reforma jubilatoria hoy no me afecta, pero entiendo que hay una responsabilidad con lo público. Es la vocación, en los dos, es la vocación por lo público, por lo comunitario, por los proyectos colectivos. Y eso sí se ve en los dos lugares. Hablábamos con el diputado Álvaro González, que estuvo también conversando con nosotros en otra oportunidad, y él acuñó una frase que a mí me gusta llevarla a la conversación, que él dice: es más difícil ser una persona que busca consensos a ser un tirapiedra. Y en el rol de los senadores, de los diputados, la búsqueda de consensos me parece que debe ser como algo primordial, ¿no? Sí, y estoy completamente de acuerdo con lo que plantea mi amigo Álvaro. Es así, pero en la vida en general. Es más fácil estar criticando que poniéndole cuerpo a la solución. El otro día, hacía unas semanas, leía una frase que decía: ante los problemas hay dos tipos de personas, los que intentan solucionarlo o los que echan la culpa a otro. ¿No? Claro. Digo, y de alguna forma el que es oposición de tirar piedras es, bueno, la culpa es el otro, ¿no? Pero no me arremango a solucionarlo. Requiere mucha templanza, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha convicción, mucho respeto, y sobre todo entender que hay veces que el otro lado, o sea, vos querés ir a hablar y no quieren, pero eso es parte de los procesos de maduración política también de la Argentina, que son necesarios. Te vuelvo unos minutos más atrás. Hablábamos del rol del legislador, hablábamos de tu rol en particular, y por ahí el vecino desconoce cómo es el ingreso de un proyecto de ley al Congreso, y en este caso a la Cámara de Senadores. Contanos un poquito de esa historia que va pasando ahí para que luego termine transformándose o no, ¿no? Depende el debate. Sí, vos tenés la iniciativa popular, que es una X cantidad de firmas, y el Senado debiera tratar ese proyecto. Después tenés el Poder Ejecutivo, que tiene la capacidad de enviar sus proyectos de ley al Congreso, eligiendo el presidente o la presidenta cuál es la cámara de origen, ¿no? ¿Dónde se empieza a tratar? Nuestro sistema tiene dos cámaras. Una es la de origen y la otra es la revisora, ¿no? Que a veces pueden hacerle modificaciones a este proyecto o no. Si le hacen modificaciones, vuelve a la cámara de origen. Okay. Y después tenés la iniciativa del propio legislador, senador o senadora, que lo que hace es presentar un proyecto que depende del tema, va a una o más comisiones, y después, si querés, ahí empieza un poco la política, que tiene que ver con qué proyectos se tratan, si te tratan el tuyo, si hay proyectos como el tuyo, similares de otros senadores de otras bancadas, permite que puedas hacer como una estrategia sobre, bueno, somos opositores, pero tenemos el mismo compromiso con este tema. Por ejemplo, etiquetado de alimentos. Proyecto que había un montón de senadores y senadoras con el tema, muchos proyectos de cerca de, creo que 12 legisladores distintos, y se decidió tratarlo. A veces cuando presentás un proyecto vos sola, si no es del interés político del gobierno, suele pasar que además hoy el gobierno tiene mayoría en todas las comisiones, con lo cual los temas que se tratan o no lo decide el presidente de la comisión. Claro. Y ahí juega un poco la política, y juega, si querés, también los buenos modos, el consenso. Si vos tenés un buen vínculo de respeto, de diálogo con el presidente o presidenta de una comisión, le podés pedir que te lo trate. Si no hay un vínculo, es como más difícil, porque después está la política no tan noble y la política más chiquita, pero sucede eso. Y si es aprobado en la comisión, pasa al recinto. Las comisiones son espacios donde no todos sabemos de todos los temas. Entonces, y sería muy difícil poder debatir todos los proyectos de ley los 72 senadores. Entonces, hay comisiones con 10 o 15 senadores, donde se debate, se saca un dictamen. Si estamos de acuerdo, ese dictamen puede ser de mayoría o de minoría, va al recinto, ¿no? Al pleno de senadores, y ahí se vota o no. Suele pasar que los proyectos que tienen dictamen favorable en una comisión después terminan siendo proyectos de ley o pueden sufrir una modificación en el recinto. Pero yo trabajo algunos temas, no estoy en la comisión de presupuesto, claro, porque no es mi expertise. Hay otros senadores que tienen mucha más capacidad para aportar ahí. Para cerrar esta primera parte, hablando bien de la técnica legislativa y de tu rol, ya
llevas un año prácticamente, mañana, mirá, un año como senadora nacional. Más allá de que este es un año particular, después quiero hablar un poco de la pandemia y de eso. ¿Qué balance haces de este primer año? Si es un balance personal para mí los años valen y me lo enseñó una gran mujer como María Eugenia en función de lo que uno aprende. Y para mí ha sido un año de enorme aprendizaje. Fue un año difícil también porque este cambio que hablábamos hace un rato significó sentirme recontra útil durante todo enero, y después en enero en el Senado no había nada y el teléfono no me sonaba después de haber sonado durante 10 años, 24 horas por día, de mucho aprendizaje. Y cuando uno está en un proceso de aprendizaje, de tener que mejorar, de tener que conocer algo que antes no conocía, de entender, de establecer nuevos vínculos, me parece que son años que valen la pena, ¿no? Digo, siempre que uno pueda crecer y aprender algo nuevo, funciona. A nivel país ha sido también un año de enorme aprendizaje y realmente difícil. También desde lo personal, ¿no? Los hijos que no van a la escuela, en el caso de mi mamá, que durante muchos meses no la pude ver o la veo con una reja de por medio. Me parece que es un año también de aprendizaje para el mundo en ese sentido. Estamos conversando con la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. Vamos a seguir charlando con ella. Quiero meterme en un próximo bloque en esta pandemia. Recién dejabas alguna definición respecto de eso, cómo cambió la vida nuestra y qué crees que va a pasar en adelante, y después meterme en algunos temas que tienen que ver con la ciudad y con la actualidad. Ya venimos. Guadalupe Tagliaferri es senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Antes de recalar en el ámbito legislativo, trabajó durante 20 años en la gestión de gobierno, siempre vinculada a la problemática social y la temática de género. Entre el año 2015 y 2019, Rodríguez Larreta le confió el máximo cargo en esa área, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Lupe, porteña de pura cepa, es mamá de Demian, de 12 años. De niña quiso ser veterinaria y abrazó la política desde el centro de estudiantes en la escuela secundaria. Hizo toda la carrera de ciencias políticas en la UBA. La pandemia puso en stand-by sus hobbies. Extraña la vida al aire libre, correr, reunirse con amigos y viajar. En sus tiempos libres recomienda leer El último encuentro de Sandor Maray y Tokyo Blues de Haruki Murakami. Hoy entrevistamos a Guadalupe Tagliaferri. Seguimos conversando con la senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, para este encuentro que hacemos para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, en el que pasan distintos legisladores, no solamente a nivel nacional, sino también de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, para contarnos sus experiencias. Hablábamos al principio acerca de la tarea, el rol del legislador, del senador en este caso, en un año particular, ¿no? La pandemia puso en stand-by, parece que el mundo, y empezamos de a poquito a acostumbrarnos a esto. También, cerrando este año, ¿qué balance haces de la pandemia? Recién hablabas de los aprendizajes, ¿no? ¿Y cómo crees que va a seguir? Digo, aparece ahora la famosa vacuna, pero si la vacuna va a terminar echando por tierra todos estos aprendizajes que tuvimos de autoprotección. La verdad que ojalá que no. Y además la vacuna, tenemos que entender que más allá de nuestra esperanza, optimismo, anuncios, también hay que ser cautelosos. La vacuna no va a resolver en febrero absolutamente el nivel de contagios, no va a resolver que tenemos que seguir teniendo algún tipo de cuidados. Obviamente se van a vacunar los adultos mayores, el personal esencial, pero yo que no estoy en población de riesgo, quizás me vacune recién en diciembre. Pero digo, ojalá nos ponga en valor eso, ojalá nos ponga en valor, yo creo que algunas cuestiones que tienen que ver con lo importante, con los afectos, con las libertades.
con el cuidado ¿no? de la manipulación de lo que es el medio ambiente, lo que nos rodea. No sé, ojalá nos deje algo. También nos va a dejar cosas complejas. Yo no me imagino, yo tengo un hijo de 12 años. No me imagino cómo registrará él de grande haber estado un año en un esquema donde el mundo estaba en pandemia, donde fue un año que no fue al colegio, donde pasamos meses sin salir de casa. ¿Crees que eso lo va a afectar en el futuro, el hecho de un año sin escuela? Yo creo que sí. Independientemente de que habrá habido la herramienta del Zoom y un montón de cuestiones. No, seguramente ya lo condicionó hoy. Este año los condicionó. Es un modo distinto. Más allá de lo divertido que pueda parecer a veces no tener que cambiarte, ir al colegio, tomarte el colectivo y demás, es un vincularse distinto. Hay aburrimiento, hay ansiedad, hay que todo no sé qué hacer. Entre clase y clase de Zoom, mi hijo dormía, por ejemplo. Claro. Cuando en el colegio, por más que tenés sueño, estás vinculándote con un otro. Aún sea en la discusión, en la pelea, dormía. Tenía media hora y dormía. Soy privilegiada que estoy en una capital federal y que rápidamente su colegio pudo adaptar en la plataforma informática y tuvo clases todos los días, pero claramente, seguramente nos costó este año y nos va a costar el año que viene, y si además esto lo llevas al resto del país donde las distancias son más largas, donde los accesos a la tecnología o las redes de fibra óptica no son tan buenas, requiere, los seres humanos somos seres de sociabilización. A todos nos ha pasado de vernos con alguien que no nos veíamos hace un montón de tiempo y tener como un nudo en la garganta, ¿no? De ver a alguien, ni hablar de los familiares, ¿no? Pero de repente alguien quizás que no es ni siquiera tu mamá, a mí me ha pasado de ver a alguien después de 6 meses y emocionarme de volver a ver a esa persona. Seguro. El Senado trabajó, como la Cámara de Diputados también, en esta famosa semipresencialidad, ¿no? Al principio solamente presencialidad. ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo lo ves? ¿Es posible que, pasada la pandemia, se pueda instalar como una posibilidad? Yo creo que hay prácticas que sí vino a traer lo telemático que funcionan un montón. Para que la gente entienda, históricamente el Senado, al ser las provincias y los senadores tener una actividad política, partidaria y de estar cerca de su provincia, viven en sus provincias. Y venían a la capital federal martes, miércoles y jueves, que hacían algunas comisiones y después sesionaban. Y no se sesionaba todas las semanas. El Zoom nos permitió tener comisiones de lunes a viernes. Y eso está bueno. Entonces la verdad que 71 senadores o 69 se trasladen todas las semanas, tomen un avión, se gaste plata, se emita contaminantes, se trasladen para tener una reunión de comisión que se puede tener vía Zoom, me parece que está bueno. Ahora hay algo del debate que está cercenado por lo telemático. Tenés los tiempos reducidos, y cuando hablamos de los tiempos reducidos son la voz de una provincia reducida en cantidad de minutos. Y eso en un sistema federal no puede suceder. Claro. Se complican algunas discusiones, se complica alguna lógica de la política. Por ejemplo, para que se entienda, en el medio de un debate, si hay algo que sucede, que está fuera de lo establecido, y el presidente de tu interbloque se levanta a la banca y dice, salimos, salen, en el caso nuestro, 29. Por Zoom eso no lo podés hacer. Claro, sí, es apagar la cámara. Pero tampoco podés, porque hay que chatear, tenés que tener tiempo de chatear, hay alguno que no usa chat, no tiene buena señal. Claro, no es tan fácil. Claro, entonces, y además esto, están limitados los tiempos, y eso, no, el uso de la palabra, en el recinto, cuando vos te sentís agraviado, pedís una cuestión de privilegio y automáticamente se tiene que dar la palabra. Cuando estás en el Zoom, vos la pedís, pero en el recinto no te escuchan, entonces te quedás hablando, te pueden silenciar el micrófono. La sesión no debiera poder seguir siendo telemática si el trabajo en comisiones.
Bien, perfecto. Cierro la etapa de la pandemia, me quiero meter ahora un poquito con el trabajo de la ciudad de Buenos Aires respecto también de su representación en las cámaras. Mucho se habla de la ciudad como algo, un ente distinto o separado del resto del país, ¿no? Hay como esa crítica, si vos querés. ¿Es una crítica forzada? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves que ven las provincias, ya que vos estás hablando con las provincias en representación de la ciudad, a la propia ciudad de Buenos Aires? ¿Y qué se puede discutir hacia el futuro respecto de eso, ¿no? Yo creo, primero que obviamente que no creo que la ciudad sea un ente separado del país. Obviamente tuvo una cuestión jurídica de ser la capital y ciudad puerto y sede del gobierno nacional, digo, venimos de los unitarios y federales, digo, y tiene parte que ver con nuestra historia. Pero hoy la Argentina tiene más puertos, hoy la ciudad de Buenos Aires es ciudad federal, claramente, reside acá el gobierno nacional, pero tiene autonomía, tiene competencia. Después, la movilidad hace que nada, la verdad que la ciudad de Buenos Aires es parte de un AMBA, ¿no? Digo, pensar que uno cuando va por la General Paz está en un ente separado a lo que pasa al otro lado es irrisorio. Todos nos trasladamos y nos movemos de una forma más como una metrópoli. Recibe 3 millones de habitantes todos los días, claro. Duplicamos la cantidad de los porteños y nos encanta hacerlo. Es una ciudad súper solidaria. Es cierto que tiene cuestiones de modernidad, producto de ser la ciudad capital por historia, pero que también hay otras ciudades, Mendoza, Rosario, Córdoba, son provincias también súper modernas en un montón de cuestiones. Hay provincias con un enorme capital turístico, provincias con enorme capital de industrias que la ciudad no tiene. Yo creo que lo que hay que hacer es, la ciudad le sirve también conocer y saber de un montón de experiencias buenas que hay en el resto del país, en las cuales pueden ser mucho mejores que las que hacemos nosotros, y a la inversa la ciudad poder ofrecer cosas y caminos que ya transitó para ver si le pueden servir a otras localidades. Me parece que esa es la grandeza que tenemos que tener como argentinos. Me pasa mucho que yo aprendo un montón todo el día con senadores sobre temas que no están en la ciudad porque no están. Porque, digo, no sé, hablar de, no sé, de minería. Bueno, la ciudad no tiene minería y aprendo un montón de las provincias mineras esa conversación, y ellos aprenden de cómo resolvimos cuestiones como la ciclovía o el tránsito por el enorme caudal del tránsito. Me parece que hay una posibilidad de construir juntos una Argentina, no en la competencia, sino en, bueno, aprendamos juntos. Uh-huh. Y respecto de eso, hay como una idea también de la posibilidad de salir desde la ciudad hacia el interior y que el interior venga a la ciudad en cuanto a las relaciones bilaterales que se van dando, ¿no?, entre los distintos dirigentes. Ahí veo que te convoca también una tarea. Sí, totalmente. Y ese es el camino. Nosotros, bueno, antes de la pandemia teníamos todo un trabajo para hacer, además con la Secretaría de Estrategia Federal de la ciudad, pudiendo ir a conocer experiencias exitosas de intendencias y que las intendencias pudiésemos compartir, por ejemplo, en turismo era un tema central, bueno, cómo la ciudad podía favorecer y ayudar a hacer puntos turísticos entre ciudades amigas del turismo, entendiendo que la mayoría hacen Ezeiza, pero que vienen a la ciudad y de la ciudad toman Aeroparque, y potenciar eso, y es un trabajo enorme, pero digo, sí, y el Senado también tiene que ver con eso, con los vínculos con los senadores de las provincias, y de nuevo, parece como reiterativo, y ampliar la mirada federal de lo que nos pasa a todos en el mismo país que es la Argentina. Sin duda. Voy con las últimas dos para después ya meterme en la parte más intimista, un ping-pong final donde te vamos a preguntar algunas cuestiones más personales. Dos agendas. Hay una agenda que tiene que ver con lo nuevo, la sustentabilidad, obviamente la agenda de género. Hay una generación que esta generación de los pibos, vos lo vivís con tu hijo, que por ahí no está todavía dentro de esta generación, que es la famosa generación Z, de los 15 a los 25, que parece que vive en el mundo de una manera totalmente distinta a la que por ahí miramos nosotros. ¿Cómo se amalgama esta agenda hoy desde el Senado y si hay escucha por parte de eso? El Senado es un lugar generalmente más señoral. Por eso digo, ¿no? Porque uno ve, digamos, la imagen de por sí y ya parece... Sí.
distinto. Sí, hay expresidentes, expresidentas, gobernadores, vicepresidentes. Es cierto que tiene un nivel, si querés, de trayectoria. Pero también es cierto que hay un montón de senadores y senadoras jóvenes. Mendoza tiene 2 senadoras, tanto del oficialismo como de la oposición, que son senadoras menores de 40 años, jóvenes, dinámicas. En la Ciudad de Buenos Aires incorporamos de alguna manera senadores. Los 3 senadores de la ciudad somos senadores, si querés, majones. Obviamente no de 30 años, pero digo, hay como una dinámica. Me parece que se va generando, porque igual no importa la edad, importa la amplitud mental de entender los temas. Y sí, y comparto que esto de la generación, lo veo con mi hijo, pero también lo veo con los otros, ellos están deconstruidos en un montón de temas. Temas que para nosotros, a pesar de ser jóvenes, dinámicos y todo lo que uno le quiera poner de modernidad a su día a día, los chicos tienen preguntas que nosotros ya no tenemos, o tienen cosas que para nosotros son temas que para ellos ya no son más temas. El medio ambiente no hay que discutirlo, hay que cuidarlo. No hay, como que no entienden por qué tenemos que explicar que el medio ambiente hay que cuidarlo. Okay. ¿No? O no entienden por qué tenemos que respetar al otro en la diversidad. Como que no terminan de entender lo ridículo que es ese planteo. Y para nosotros sigue siendo una discusión. Y en el Senado sigue siendo también una discusión. Pero para las nuevas generaciones no. Y los dirigentes debemos entender que nosotros tenemos que superar esas diferencias porque el futuro del país va por otro lado. Hay un caso que es el caso emblemático, por ejemplo, pongo el nombre de Ofelia Fernández, ¿no? Digo, esta dirigente joven que ha llegado a ser diputada y que, según algunos que lo ven, plantea algunos temas nuevos. Digo, ¿es posible que tengamos también en el Senado algún dirigente menor a los 30 años? ¿Hay posibilidades? ¿Lo ves como factible? Tenés un límite que es los 25. Ay, claro. Claro, Senado tenés... no me parece que son 30. Okay. Tenés una edad mínima para ser Bien. senador por la Constitución. Aleatorio, lo que quieras, pero hay una... Pero ahí ya hay una restricción. Claro, la Ciudad de Buenos Aires podés ser legislador a partir de los 18 años, en el Senado no. De todas formas, yo creo que siempre hay posibilidad de ver todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Insisto, la ley Yolanda, que obliga a todos los funcionarios a capacitarse en medio ambiente, etiquetado, microperlas, un montón de agenda de juventud, de modernidad que tiene que ver con el medio ambiente, no estaba antes en la agenda del Senado. Y de todas formas, tener agenda nueva no significa que tengas que seguir repitiendo patrones de conversación. Para mí, lo importante de la generación nueva no son solamente los temas nuevos, sino los modos nuevos. El modo de que el otro es un enemigo, de que el otro es un mentiroso, de que el otro no tiene nada para aportarme, de que yo tengo la verdad revelada, ese modelo también es del pasado, por más que tengas 18 años. Y el desafío es una agenda nueva, pero sobre todo un modo de conversación, donde el otro seguro tiene algo para aportarme, seguro. Es esto volviendo al principio, ¿no? Es más fácil ser tirapiedra. Exactamente. Estamos conversando con la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. Vamos a dejar acá este bloque para meternos en una parte más intimista, conocerla un poco más, conocerla qué piensa respecto de algunos temas, con un ping-pong final. Ahí venimos. Seguimos conversando con la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri. Ya nos metemos en el último bloque. Gracias, Guadalupe, por Lupe. ¿Te dicen Lupe? Lupe, Guada, las dos cosas. Yo firmo Lupe, pero ahí también está. me doy vuelta. Por el Guadalupe es el único que me paga me da como mamá. Sí, claro, es verdad, ¿no? Cuando uno, aparte es un nombre largo. Muy largo y apellido también, larguísimo Sí, los dos. Tal cual. Bueno, gracias Lupe por acompañarnos. Un placer. Queremos conocer un poquito más, es un ping-pong, algunas frases que te van a disparar una sola palabra de respuesta o una frase para poder desarrollar. Pero quiero comenzar con esto de que quería ser veterinaria.
¿Cómo es esto? Me gustaban mucho los animales cuando era chiquita era muy dulce, muy, no sé, era como muy cuchi, muy dulce, muy por lo frágil. De todas formas después lo replanteé y tiene que ver con esto, con que a mí siempre me causó, el dolor ajeno no me resulta indiferente. Okay. Tengo mucha capacidad de soportar mi propio dolor, mis propias angustias, frustraciones. Me vulnera mucho el dolor, el sufrimiento, sobre todo el indefenso. Y encontraba cuando era chiquita el animal como un lugar de mucha indefensión. Pero yo te diría que a los 12 años ya me enteré que había empezado la carrera de ciencia política, me metí en el centro de estudiantes y ahí me di cuenta que la voz mía yo la quería usar para los seres humanos, ¿no? Invisibilizados. Bueno, pero podéis linkearlo, ¿no? Sí. Digo, a algún proyecto de ley, alguna cuestión que tenga que ver con los animales y demás. Sí, seguro. Sí. Que también forma parte de esto que hablábamos antes, ¿no? La agenda nueva. Totalmente. Eso sí. Pero digo, no específicamente, después nunca más me vinculé al mundo veterinario, digamos. Tal cual. ¿Un legislador de la historia que te represente? Digas, mira, ahora que estoy acá, me voy a referenciar en tal, o me gusta lo que hizo tal en su momento. La verdad que no he sido muy estudiosa de los procesos de los legisladores, siempre estuve como muy enfocada en el Ejecutivo, entonces tenía así como más referencia entre personas de todos los espacios políticos que han hecho cosas y que han dejado huella, que han cambiado. Podría decirte que englobaría en esa categoría a cualquiera que haya tomado el Senado como un lugar donde se pueden cambiar las cosas. Una vez un senador me dijo que en el Senado uno podía estar 6 años sin hacer nada o podía ser de los senadores que fuese parte de la historia, pero no como que iba a tener una placa, sino que estaba, que leía los proyectos, que se involucraba, que discutía, que buscaba consensos. Todos aquellos legisladores, senadores y senadoras que hayan estado en ese camino, seguramente para mí serían ejemplo. ¿Qué valores crees que tiene que tener una persona para poder ser un senador? Responsabilidad, compromiso, honestidad y honestidad intelectual. Para mí lo que le necesita la política en términos generales es honestidad intelectual. Es cuando uno piensa lo que piensa genuinamente, no en función de la conveniencia política del momento. Y que vos y yo podemos estar en partidos distintos, pero que si vos estás pensando lo mismo que yo, tenemos que poder trabajar juntos. Y obviamente, ¿no? El compromiso, la dedicación, la responsabilidad y sobre todo el escuchar a la gente. Digo, esta cosa de, a mí no me gusta, en la ciudad lo trabajamos mucho, el Senado todavía tiene algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, yo entro al Senado y todo el personal de la casa se levanta, se pone de pie y a mí me pone, me violenta. Claro. Hay cuestiones más señoriales, claro. ¿no? Una vez un dirigente me dijo, en el Senado son todos como más romanos. Exacto. Exacto. Y esas cosas me parecen que nada, yo siempre digo lo mismo, lo decía cuando era ministra, o también cuando soy senadora, yo reconozco que tengo un trabajo que es importante, pero yo no soy importante. En todo caso, depende de mí. Tu trabajo te hace importante, claro. Claro, hacer cosas importantes. Pero no es que yo, Guadalupe, soy importante o soy más que otro, que suponga que alguien tenga que ponerse de pie porque yo entro. O llamarme señora ministra o no atender un teléfono. Me parece que eso sí es muy importante para cualquier dirigente político. No perder de vista que somos absolutamente todos iguales. Es difícil, ¿no? Sí, pero hay que... Personalmente para mí no, pero porque esa parte también a mí me resultó muy fácil porque yo siempre trabajé en lo social. Entonces lo social es estar al lado de las personas, escuchar, recorrer los barrios. Hay como una cuestión de... Es inevitablemente necesario estar cerca de lo que le pasa a la gente. ¿Qué congreso te gustaría dejarle a los próximos senadores? Un congreso con debate, un congreso con esto, con honestidad intelectual, un congreso que debata agenda de cara a la gente. Yo lo que también siento que este año el Senado no debatió los temas de cara a la gente, ¿no? Mientras que la gente del sector turismo estaba muerto, tardamos meses y meses en sentarnos a discutir una ley de emergencia turística. Entonces me parece que lo importante es, ojalá, dejar un Senado con senadores y senadoras comprometidas con la agenda de la Argentina. Te voy a mostrar una foto. Oh. Y me tenés que hablarle a esa foto.
Ah, bueno. Para los que nos están escuchando a través de Spotify, ahora les voy a contar, pero primero quiero que la vea ella, de qué se trata. Y me asombre. No, a mí tengo que hablarme, qué difícil. La foto es de ella misma. Es una foto en una página web que cuenta un poco de quién es. ¿Quién es Guadalupe Tagliaferri y qué le dirías a esta Guadalupe Tagliaferri de hoy? A mí me gusta pensar que yo creo que la felicidad es una cuestión de actitud. Y hace ya un par de años que yo me miro al espejo y me siento orgullosa de la mujer en la que me convertí. Y no por si una es flaca, si es linda, sino por el camino recorrido. Y nada, esa Guadalupe estaba empezando a aprender a ser ministra. Y yo le diría que lo mismo, que siga trabajando de la misma forma. Siempre creo que una tiene que trabajar queriendo ser la mejor en lo que está haciendo y toda la energía tiene que estar puesta en ese lugar. Y que después la buena suerte, la buena estrella, el trabajo, el reconocimiento llegan como tienen que llegar. Pero seguiría diciéndole que crea que la felicidad es una cuestión de actitud y que nunca hay que perder las esperanzas ni el optimismo, por más que hay días que sinceramente son sumamente frustrantes. Hay días que son para todos, ¿no? Digo, nadie tiene Sin días, duda. pero es por ahí, es por ahí. Muy bien. ¿Volverías a elegir este rol? ¿O volverías a la idea original de aquella niñez de ser veterinaria? No, por sí. decir No, igual creo que esto es pista cero. Yo no me quedo nunca enganchada con las cosas que pudieron haber pasado y no pasaron, Okay. Porque me parece que de ahí nunca sacás nada, solamente te genera más frustración, ¿no? Lo que no podés cambiar. Sí, pero digo, como te decía recién, yo me miro al espejo y siento que de alguna forma, casi sin darme cuenta, encontré el lugar donde a mí me gusta estar, que es esto de saber que tengo una voz y que tengo capacidad de decisión y que estoy haciendo de mi vida algo más que solo transitar mi propia existencia. Que mi existencia se manifiesta pudiendo ayudar a lo que me rodea. Y ahí me parece que ese es mi camino y ese es el que me gusta. Voy con las últimas dos. Te pregunto una película que te haya marcado. Película, serie, ¿no? Ahora está muy de moda con esto de la cuarentena y demás. Sí. Netflix y otras tantas plataformas. No, he visto un montón y la verdad que a mí si querés, últimamente no he tenido películas que me han partido la cabeza, me ha pasado más con libros, pero que yo de adolescente, La Sociedad de los Poetas Muertos era como esas películas, o Nada es Imposible, o la de, esta no me acuerdo, que es increíble, donde él es un chico, un genio matemático, pero que trabaja de limpieza en un colegio. Me parece que, sí, series he visto un montón, ninguna que me haya marcado, vi todas las que vieron todo, ¿no? Desde Homeland hasta Borgen, vimos todas, pasando por poco ortodoxa, nada, vimos todas. Pero ninguna que vos digas, bueno, esto se lo recomiendo a alguien para que lo vea porque me partió la cabeza, porque me hizo pensar. Últimamente lo que sí me pasó fue que empecé a descubrir a Churchill. Y entonces me vi la película Las Zonas Más Oscuras y me pareció gloriosa. Fantástica. Empecé a agarrar el libro La Segunda Guerra Mundial de Churchill y me tiene atrapada. Entonces ahora empecé a ver The Crown y toda la parte de Churchill me pareció como encontré un líder de otro siglo necesario para este siglo. Ok. Y te cierro con el libro, que hablábamos de las películas, te paso un libro que te haya marcado, que vos se lo recomiendes a otro legislador que le pueda llegar a servir en su tarea, o no, o a nivel personal. 2 libros, para mí son 2 libros de cabeceras que no tienen que ver con la Suma. No, Tokyo's Blues de Murakami me parece, son tristísimos, me parece una obra de arte. Y El Último Encuentro de Sandor Márai, que es un escritor poco conocido, que se suicidó años antes, poco tiempo antes, como a los 81 años, una cosa así, 89, antes de la caída del muro de Berlín. Es un poco machista esa conversación, está situada en el año 1940 y pico, pero es el valor de la amistad entre 2 hombres 50 años después, y es un libro que a mí me parece sublime.
Guadalupe Tagliaferri nos acompañó en este encuentro, en estas charlas con legisladores, con representantes del pueblo. Gracias por estar con nosotros. Un placer.